Continuando este ciclo de videos de estado gaseoso, vamos entonces a introducir el concepto de condiciones normales de temperatura y presión, que en otros libros lo conocen prácticamente de otra forma, pero dependiendo del orden. Temperatura, presión normal, temperatura, presión estándar, presión, temperatura normal. Pero al final de cuentas se está hablando de unas mismas condiciones. La UPAC, que es el ente que regula toda esa cantidad de valores, especifica que para un gas ideal los valores son convencionales. Y eso tiene el objetivo que es la aplicación del modelo del gas ideal. Entonces, ahora, considerando lo anterior, podemos entonces citar que la presión normal no es más que una atmósfera de presión en sus respectivas equivalencias, 760 milímetros de mercurio, 760 torr, 101,325 kilopascales. La equivalencia de la atmósfera en distintas unidades. Y si nos vamos a la temperatura normal, que sería de esos 273 Kelvin. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos entonces desarrollar el siguiente problema de aplicación. Dice que un recipiente que contiene 300 mililitros de un gas que se encuentra a condiciones normales de temperatura y presión, si se recuerdan, la temperatura normal es de 273 Kelvin y la presión normal es una atmósfera y sus equivalencias. Usted dirá, profesor, pero ¿por qué aquí tiene torr? Bueno, eso es porque como las condiciones finales especifican un torr, entonces es la razón por la que traté de utilizar la de torr. Entonces vemos que el volumen es de 900 mililitros y la temperatura y la presión final de 720 torr. Aquí les hago la salvedad de que estas condiciones son la de temperatura y presión normal. Ahora, se espera en este caso que volumen aumentó, la temperatura se espera en este caso que también vaya a cambiar. Por lo tanto, eso es lo que vayamos a calcular. Bien, este ejemplo manda a calcular el cambio de temperatura. No es la temperatura final como tal, pero se necesita la temperatura final para calcular el cambio de la temperatura. Vemos que el volumen cambió y la presión también cambió. Por lo tanto, esperamos que la temperatura también deba cambiar. Entonces, la ley que cuadra estas condiciones es la ley combinada de los gases. Ahora, basándome en lo que dice la ley combinada de los gases, multiplicamos en cruz, o sea, en forma cruzada, obtenemos entonces esta relación, despejamos la temperatura final, estos son, están multiplicando a la temperatura, por lo tanto van a pasar dividiendo, y entonces esta es la relación que voy a utilizar para la sustitución. La presión final es de 720 torr, el volumen final de 900 mililitros, la temperatura inicial de 273 Kelvin, la presión inicial de 760 torr y el volumen inicial de 300 mililitros. Realizando las respectivas simplificaciones, obtenemos entonces la temperatura final que sale de multiplicar estas cantidades, dividir entre 760 y se vuelve a dividir entre 300, obteniendo entonces la segunda temperatura que es de 776 Kelvin. Ahora, como el problema de aplicación me pide el cambio de temperatura, entonces hay que tomar en cuenta que es temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces aquí la temperatura final es de 776 Kelvin y la inicial que es 273. Entonces podemos obtener que el cambio de la temperatura es de 503 Kelvin. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que para poder llevar de 273 Kelvin a 776, necesito que haya un cambio de 503 Kelvin.